Ahí estamos grabando. Perfecto. Para los que anotan, recuerden que esto es una escuela. Hay que anotar porque hay factos, hay tips, hay verdades acá que, por más que nos pidan las lecciones, no aparecen. El título de hoy es El reino dominante. Anoten ahí, el reino dominante. Y nos vamos rápidamente a Salmos 103. Salmos 103, 19. Salmos 103, 19. ¿Querés leer? Sí. Salmos 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bien. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. El reino del que habló Jesús tiene dos características importantes. Dos características importantes. Dice que la uno es el reino de Dios es universal, porque dice sobre todos. El reino de Dios es universal. Y la dos, su reino es eterno. La primera, su reino es universal. La segunda, su reino es eterno. Cuando nosotros hablamos de reino, no es un reino que tiene un edificio, no es algo tangible, no tiene presidente, no es democrático, no es como nosotros podríamos normalmente compararlo. Nosotros estamos lejos de Europa, de Inglaterra, de España, que tienen reyes aún, pero el reino reina. El rey está como para cortar la cintita de los eventos. El que gobierna es el primer ministro. Muchas veces nosotros nos comparamos a esto. Dios es rey, le decimos el rey, pero nosotros somos los primer ministros de nuestra vida. Queremos tomar las decisiones de nuestra vida nosotros. Y no le dejamos al rey que decida sobre nuestra vida. Saben que hay inclinaciones políticas a nivel mundial, esto es muy conocido, izquierda, derecha, centro, socialismo, comunismo, capitalismo, todos los sismos que hay, pero ninguno de ellos, ninguno de ellos le dio al clavo en cómo gobernar las naciones. Todo sistema político tiene su talón de Aquiles. No hay una forma correcta de gobernar las naciones que no sea a través del reino de los cielos. Nosotros cuando vemos que el reino de los cielos ha sido comparado con el reino humano, es irrisorio, es hasta estúpido compararlo, porque primero que el reino de este mundo lo gobiernan hombres totalmente manipulados por títeres. Son títeres a nivel mundial, por empresarios. Esto si ustedes lo empiezan a estudiar como historia, saben que Estados Unidos manejan empresarios judíos, ni siquiera ellos mismos. Hay un movimiento a nivel geopolítico, diríamos que no ha sido el correcto, nunca lo será, pero hay una esperanza de gloria, dice en Apocalipsis 20 o 21, que reinaremos juntamente con Cristo. Cristo nos enseñará por 1000 años cómo se gobierna, cómo se reina. Dice, el reino de los cielos se expresa desde el interior hacia afuera. Esta es la gran diferencia. ¿Saben? Lo hemos hablado un montón de veces. La diferencia entre tener derechos y tener libertades. Vos tenés derecho a una salud, tenés derecho a una educación, tenés derecho a una comida, pero cuando no podés elegir eso no es libertad. Son derechos nomás. La libertad de poder elegir dónde, qué comer, dónde asistir, eso es libertad. Entonces, nosotros no podemos comparar nunca ningún tipo de reino
porque uno es desde el exterior hacia adentro, poniéndote leyes, reglamentos, impuestos, todas cuestiones que son externas. Por eso hay tantas revoluciones. Ahora en Bolivia está pasando algo, un levantamiento de armas financiado el socialismo para ir en contra del capitalismo, todas estas cuestiones. Pero el reino de los cielos se expresa desde el interior hacia el exterior. Hay una transferencia externa de amor y vida, pero siempre desde el interior. Lo hemos hablado. Hemos sido engendrados por la semilla de vida. Hemos sido engendrados por la semilla de Cristo. Hemos sido engendrados desde adentro. ¿Cómo concibe una mujer? Desde adentro hacia afuera. Esa es la vida del reino. Y esta vida también tiene poder, sanidades, intercesiones, milagros. Echaremos fuera demonios, habrá abundancia, pero siempre desde la vida del reino. Cuando nosotros separamos todo esto, que está bárbaro, y sacamos a Cristo del medio, se hace un evangelio distinto al que deberíamos compartir. Acompáñame a Hechos 20, está después del evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos Romanos. Hay un cantito que dice Mateo marcó a Lucas, Juan echó a Romanos, y eso no se lo van a olvidar nunca. No lo sabía. Mateo marcó a Lucas, Juan echó a Romanos. Listo, Mateo marcó a Lucas, Juan y echó a Romanos. Listo, ya saben los primeros libros del Nuevo Testamento. Hechos 20, del 24 al 25. Muchos de aquellos que han leído el Nuevo Testamento, estos dos versículos que estamos por leer, los hemos pasado, pero como alambrado caído, hermano. Ni lo hemos visto. Pero acá hay una diferencia abismal entre dos tipos de evangelio. Hechos 20, 24 y 25. Dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonios del Evangelio de la gracia de Dios. Recuerden esto, Evangelio de la gracia de Dios. Del 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando, el reino de Dios verá más mi rostro. Acá Pablo se está despidiendo y hace una diferencia entre el evangelio de la gracia y el evangelio del reino. Por más que sea totalmente unido esto, son dos tipos de niveles distintos. El evangelio de la gracia, primeramente, y el evangelio del reino. Acompáñenme en esto porque lo vamos a ir repitiendo durante toda esta lección. El evangelio de la gracia y el evangelio del reino. Suenan distintos, es lo mismo, pero uno introduce al otro. Y uno demanda más cosas que el otro. El evangelio de la gracia, Cristo en nosotros, es el boleto de entrada al reino. Nosotros no podemos ingresar al reino, ya saben que lo hemos hablado un montón de veces. Solamente la única forma de entrar al reino es muriendo, es desde la cruz, es desde la gracia, es de ser juntamente con Cristo sepultado, crucificado, ascendido. Pero para esto es la charla que tuvimos con Vicky, ¿se acuerdan? Uno hablaba desde el cielo, otro hablaba de la tierra. Yo era Nicodemo, que hablaba de la tierra. Vicky era Jesús, que hablaba del cielo. Un lenguaje terrenal, un lenguaje celestial. Tienes que volver a nacer. Y Nicodemo, yo me imagino, hay un meme ahí dando vuelta que me reí mucho. Nicodemo, imaginándose que tenía que nacer de vuelta, era un bebé con cara de viejo, tratando de meterse de vuelta en el vientre de la madre. Era ridículo. Pero bueno, ejemplifica un poco esto. Nicodemo nunca entendió que tenía que volver a nacer, porque tenía que volver a nacer del agua y del espíritu. Saben que cuando nosotros nos bautizamos, y este es un ejemplo radical,
Cuando Jesús se bautiza, es como que se introduce en el agua, en muerte, y sale en resurrección. Entonces nosotros cuando nos bautizamos, introducimos en el agua, en muerte, y salimos en resurrección. Por eso es sumergida la persona en el agua, como figura, sombra y tipo, de la muerte que nosotros compartimos con Cristo. Ahí volvimos a nacer del agua y del Espíritu. Dice que el Evangelio del Reino, primero el Evangelio de la Gracia es el boleto de entrada al Evangelio del Reino. No podemos ingresar al reino sin la gracia de Cristo. Lo que a nosotros no nos costó absolutamente nada, dijimos, Señor, yo te acepto en mi vida, en mi corazón, entra en mi vida, eso es absolutamente gratis para nosotros. Al Padre le costó su Hijo. Era lo único que no podíamos acceder nunca, con más esfuerzo que podamos hacer, no había una forma de llegar a ser salvos. Primero porque no éramos ni judíos, o sea que ni por la ley podíamos entrar. Pero después no podíamos acceder a esto porque tenía que haber un sacrificio eterno, que fue Cristo por nosotros, que nos dio entrada al reino. El Evangelio del Reino es el cumplimiento, la realización de la gracia. El Evangelio del Reino es el cumplimiento, la realización de la gracia. El reino es acción. Hay muchos pastores que dicen que no existe la fe muda. No existe la fe muda. Por cuanto creí, por tanto hablé. La fe es hablada inicialmente, después actuada. Por eso el apóstol largó un libro que ya hemos compartido en el canal. Hablar nunca es un acto inocente. En nuestra boca está el poder de la vida y la muerte. No es otro evangelio, la gracia y el reino no son dos evangelios distintos, sino que son niveles distintos. El de la gracia es el primer piso, el gratis. El del reino son todos los pisos que quedan hasta que muramos. Mientras que el evangelio de la gracia nos introduce al evangelio del reino, el evangelio del reino nos introduce a la responsabilidad. Ay, ay, ay. Yo les dije que no le iba a gustar este mensaje, por eso traje la camiseta de Lenier. Dice que nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. El Señor nos ha hecho ministros competentes. ¿Qué es esto, Nico? Ministros competentes. Yo si quisiera armar un equipo de amigos, sé a quién invitar. Tengo a mi hermano que mete goles de vez en cuando, a mi viejo que corre, a mis primos que corren para todos lados, pero 15 minutos corren para todos lados. Después se le termina, hermano, quieren el tercer tiempo, sí o sí. Si podríamos ser un equipo de amigos, sé a quién invitar. Pero cuando es para competencia, tengo que traer gente competente, profesionales de la tarea. Por eso el Señor nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. O sea, nos hizo capaces de compartir el nuevo pacto. Ay, ay, ay. Por eso nos devuelve la pelota. Por eso este mensaje nunca va a ser popular. Nunca va a ser maquillar a Adán y a Eva. Nunca va a ser maquillar a Adán. Nunca va a ser mejorarnos a nosotros. Es parte del combo, sí, es una añadidura. Pero nunca va a ser el eje nuestro yo. Siempre el eje va a ser Cristo y su reino. Cristo y su reino. Por eso dice que el evangelio del reino nos devuelve y nos introduce en la responsabilidad. Acá es donde la mayoría de los cristianos hace la plancha. Acá claudican. Acá empiezan a calentar bancos. Acá empieza la crítica. La Lore decía el domingo, compartió una palabra, estaba muy cargada la Lore. Ellos habían hecho un viaje tremendo, habían conseguido el avión a última hora, habían hecho unas escalas ahí medias raras, porque estaban en Buenos Aires, caen a Córdoba al trote para llegar a la reunión que había pasado el domingo. Era la final en Córdoba.
Me dice alguno de los pastores, Guerra dice, éramos 10. 10 éramos, dice. Y el Dami y la Lore se habían hecho un esfuerzo tremendo, habían todo el esfuerzo, porque no reconocieron el valor de la persona que porta a Cristo. No honraron la persona. Por eso había una carga muy grande que fueron a la cruz nuevamente. ¿Por qué? Porque era la final de no sé quién, jugaba River, qué sé yo, porque hacía frío, porque hacía calor, porque esto. No valoraron esto. Se les dio la responsabilidad y no la supieron aprovechar. No la supieron aprender, agarrar. Por eso dice que Jesús dice, la mía es mucha y los obreros son pocos. Nosotros vamos con Vicky, vamos a compartir este mensaje de acá, que nos muramos si Dios quiere y nos mantiene en este caminar. Y muchos, y pasarán los años y pasarán los años, y el mensaje de Cristo será el mismo. La mía es mucha, los obreros son pocos. Por eso este mensaje del nuevo pacto es radical. Es devolverte la responsabilidad. Hermano, no es la culpa de los pastores, no es la culpa de la alabanza, no es la culpa de que si había aire acondicionado o no había aire acondicionado. No, porque a mí no me gustó, no me saludó el pastor. Tendríamos que hacer más obras sociales, tendríamos que salir a la calle, como hemos escuchado un montón de veces. ¿Por qué la iglesia no sale a la calle? Dice, hermano, le estamos devolviendo el nuevo pacto a la gente. Cristo le está devolviendo la responsabilidad. ¿Cómo que no estamos en la calle? ¿Dónde laburamos? ¿Dónde trabajamos? ¿Dónde está tu familia? Está en la calle, está con vos todos los días. ¿Por qué no le hablaste nunca a nadie del Evangelio? ¿Por qué nunca le hablaste? Y que los muchachos del laburo estén acá, porque ustedes son los muchachos del laburo, loco. Y las muchachas, y su familia. Es una honra. Esto es gracia sobre gracia, esto es honra sobre honra. Porque los muchachos que nos conocen día a día quieran estar acá. Uno de mis mejores amigos, que me conoce de que nací más o menos, que le debo un tachito, él me debe un tachito, esté en el nuevo pacto, es una honra. Es el Señor diciéndote, van bien, era por ahí. Porque si le pudiste compartir a tus familiares, a tus amigos y a los chicos del laburo, y entendieron que no era puro chamullo, que había una vida respaldando, es el Señor que te está dando esa cosecha de todo lo que sembraste. Lo único gratis en el reino es la entrada. Lo único gratis en el reino es la entrada. ¿Amor algo? Después Dios te pide absolutamente todo, hasta tu vida. ¿Me acompañan a 1 Corintios 6:19? La otra vez dije 1 Corintios, era 1 Corintios 59, tiré. Era Primera Crónica. Pero me corrigieron en privado y eso es honra también. 1 Corintios. 1 Corintios 6, del 19 al 20. 1 Corintios 6, del 19 al 20. Repetimos, lo único gratis en el reino es la entrada. Después Dios te pide absolutamente todo, hasta tu vida. ¿Amor, lo querés leer? 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad a Dios en nuestros cuerpos, dice. ¿Cómo está la nutricionista? ¿Cómo está el gimnasio? Vamos a hacer estas preguntas. Acá venimos Preguntas incómodas. Ya no le puedo sacar el cuero a esta gente. Han vencido, están yendo al gimnasio, se someten a dietas. No soy testigo de eso. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de Dios. Ya no son nuestros, ya fuimos comprados por sangre, ya fuimos comprados por una sangre preciosa. Y nosotros cuando oramos, ¿qué decimos?
Señor que estás en los cielos, ¿no? Arrancamos esta. Acá nos estamos metiendo la pata, hasta acá estamos metiendo la pata, porque le estamos diciendo Señor. Y Dios te está diciendo, ¿en serio me estás diciendo Señor? Ya que el señorío es gobierno de todas tus áreas de tu vida. Voy a tratar con todas las áreas de tu vida si vos me decís Señor. Porque el Señor es Señor. No es rey, yo soy primer ministro, tomo mis decisiones y él, bueno, está ahí medio figurita. No, nosotros le dijimos Señor. Y él no se toma las cosas a la ligera. Señor es Señor de todo. ¿Sabe lo que significa esto? Romanos 14, del 8 al 9. Romanos 14, del 8 al 9. Aquellos que pudieron ver la película de Pablo, en el momento que él está yendo a ser decapitado, él empieza a hablar de esta palabra, ¿no? En la película. Y me ha quebrado hasta la médula, hasta el caracú, diríamos, hasta los tuétanos, dice Hebreos 4, ¿no? Dice Romanos 14, del 8 al 9, dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Esto es tremendo. Cada vez que nosotros es algo loco de entender y comprender. Si me acompaña a Romanos 6, perdón que los mareo un poco. Quiero explicarles Romanos 6. El Señor ha estado tratando esta semana, ayer arranqué, y hoy es martes. Ayer y hoy el Señor ha tratado muy duro conmigo en este capítulo completo. Romanos 6, por favor, medítenlo, estudienlo, mastíquenlo. Dice Romanos 6, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos iremos a él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado. Allá está la ex Sofi, la ex Agus, la ex Fati, la ex Vicky. Allá debería estar Nico, no sé si está ahí. Pero nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder ni sobre él ni sobre nosotros. Porque en cuanto a su muerte, murió el pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en sus cuerpos mortales, ni lo obedezcan a sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumento de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Es largo,
es difícil de comprender, pero se lo voy a contar con un humorista chaqueño. Una vez el gran, ¿cómo se llama el humorista de Resistencia? ¿De Chaco? Luis Landricina. Luis Landricina una vez contó un chiste que había una familia, el señor era sepulturero, ¿no? Enterraba la gente que fallecía, y una vez llegó cansado a la casa. Dice, mira, yo me voy a dormir, no doy más, dice, yo no doy más, un día de loco, un trabajo, no sabe. Y la señora, mientras le traía las chanclas, le preguntan, che, pero mucho afinado. Dice, no, no, uno solo. Dice, ¿pero qué? Era muy grandote. Dice, no, no, no. Dice, pero que era muy gordo, muy pesado, que se cansaron tanto, porque eran varios que enterraban. Y dice, pero se cansaron tanto. Dice, no, 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 el tema que era el prestamista del pueblo. ¿Y qué tiene? No, cada vez que lo enterramos venía otro y dice, no, otra, por favor, saquemos otra foto, otra foto. Y lo enterraban de vuelta y bueno, otra foto, otra foto. ¿Por qué? Porque muerto el prestamista, muerta la deuda. Los del pueblo estaban felices porque el prestamista había muerto, porque no le tenían que devolver las cosas. Es un chiste malo, si alguno lo entendió o no lo entendió. Pero nosotros, ¿cuál es el ejemplo de esto? Cuando nosotros somos muertos con Cristo, el pecado no tiene más acusaciones sobre nosotros. Cuando nosotros, y el acusador que es Satanás, Satanás significa acusador, viene a decir, este pecó, ¿cómo va a pecar? Si está muerto. ¿Cómo que no? Sí, acá está el certificado de fusión. Murió. Nico Caprio murió hace tantos años. Vicky murió tanto. ¿Cómo puede pecar a alguien muerto? Por eso nosotros fuimos juntamente con él crucificado. El pecado no tiene autoridad sobre nosotros, salvo que nosotros le demos autoridad. Por eso el último versículo de Romanos 6 dice, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ustedes están cubiertos, ustedes están ungidos de la gracia. El pecado no se puede enseñorear de ustedes, salvo que ustedes piensen que sí. Salvo que ustedes piensen que el pecado tiene poder sobre ustedes. Hoy leía un autor, un libro, que decía que Palestina comparado a Israel no tiene ventaja. O sea, no, Israel hasta es un armamento bélico, es impresionante el armamento que tiene Israel hoy en día. Hasta dicen que es una potencia mundial. Y Palestina no, Palestina es un ejército armado con espadas, por así decirlo. Pero ¿cómo ataca Palestina? Ataca con suicidios, con bombardeos pequeños, se introduce, es como que no se presenta en batalla con el ejército armado, se presenta de a poquito, de a uno que se inmola, uno que hace esto, uno que ataca a judíos y israelitas en otros continentes, pero siempre de a poquito, siempre encubierto. Así ataca Satanás, así ataca sobre el pecado, así ataca, no te presenta batalla directamente frente a frente, porque sabe que va a perder, sabe que no tiene autoridad, pero te empieza a atacar de a poquito, te empieza a rodear con comentarios, te empieza a rodear con algo que leíste en Instagram, algo que te susurraron al oído, algo que empezó a encender algo que estaba en vos y empezaste a relativizar una verdad de Cristo. ¿Será así? ¿Ciertamente morirán? Le dijo Satanás, la serpiente, no van a morir. Ciertamente se le abrirán los ojos. Y ahí empezamos a relativizar lo que son las verdades de Dios. No sé por qué me estoy yendo por acá, pero el Señor me está llevando para este lado. Mateo 24:14. Mateo 24:14. ¿Algo más? ¿No? Mateo 24:14 dice, y este evangelio del reino, cuando habla de este está discriminando a otros.
Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para dar testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Aquellos que son escatológicos y apocalípticos dicen que la totalidad de las señales de la Biblia ya están cumplidas para que venga la segunda venida de Cristo. Salvo esta, que es que este evangelio del reino se predique en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Todas las señales apocalípticas ya están dadas, menos este evangelio, porque es radical, no gusta, incomoda, te empieza a picar la cabeza, te acomodas en la silla, porque te saca de tu zona de confort. Pero dice Apocalipsis 14, 6, anótenlo, voy un poquito más rápido por el tiempo. Apocalipsis 14, 6, dice Juan, en su visión en la isla de Pasmo, dice, vi volar por encima, por medio del cielo, a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Recuerden que al principio vimos dos características del evangelio. Uno era universal y el otro es eterno. Entonces, en Apocalipsis dice que había un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarles a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, teman a Dios, denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hay una discriminación del evangelio. Este evangelio del reino será predicado. Noches de milagro. Yo he estado en una iglesia de noches de milagro. Abundancia material, noche de liberación, noche de esto, retiro de esto. Todo esto está buenísimo, está bárbaro. Es parte de. Pero cuando lo sacamos afuera a Cristo y hay una evitación, se dice, de la cruz, estamos hablando de otro evangelio. Cuando la otra vez mi vieja me dice, empecé a escuchar y a detectar, dice, los distintos predicadores, y hoy todos se centran en mejorar a uno, todo en mejorar a Adán, todo en venir que va a tener abundancia, diezmá que va a tener abundancia, hace esto que va a tener abundancia, hace lo otro para mejorarte, con actitud, vos tenés que enfrentar la vida con actitud. ¿Qué actitud? Tenés que enfrentar la vida muerto. Un muerto no se ofende, un muerto no tiene frío, no tiene calor, no tiene problemas, no tiene deuda, no tiene nada un muerto. Cuando nosotros vimos que José cruzó el desierto desde Egipto a la tierra prometida, 40 años, 42 jornadas, proceso, calor, frío, la tierra se abrió, tragó un montón de gente, hubo fiesta, hubo de todo, Dios enojándose, mandando codornices. El único que sobrevivió de Egipto al otro lado y no sufrió fue José. ¿Por qué? Porque estaba en un sarcófago. Estaba momizado. ¿Momizado se dice? No, ni idea. Bueno, hecho una momia. Porque había sido enterrado con rituales egipcios. Por eso él sobrevivió al desierto. Por eso nosotros tenemos que sobrevivir al desierto nuestro, a los procesos. ¿Cómo? Muerto. Hacete el muertito. Déjate morir. El reino de los cielos tiene todo, absolutamente todo. Lo que a vos te falta, lo tiene el reino. ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Por eso en el Padre Nuestro Jesús dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Cada vez que nosotros estamos en una deuda, el reino no tiene deuda. El reino no tiene pobres. Venga tu reino. El reino no tiene enfermos, no tiene hospital el reino. Venga tu reino. Cada vez que estamos padeciendo una enfermedad, venga tu reino, hágase tu voluntad. Traigamos el reino a la tierra. Traigamos el reino a la tierra. Que en el reino está todo resuelto. Dice que en el reino están las abundancias, bueno, puse las sobreabundancias, riquezas del reino. Están ahí. Tenemos que declarar, tenemos que avanzar conforme al reino.
¿Cómo hacemos esto? Solo encontramos lo que buscamos. Dice que cuando leímos la parábola de la mujer que buscaba La moneda. la moneda, habla justamente, primero, denota que la mujer tenía un poquito de desorden en su vida, porque perdió una moneda. Dice que tuvo que dar vuelta a la casa para encontrarla. Después, el afán de la mujer en buscar la moneda que se había perdido de gran precio. Dice que dio vuelta a la casa y cuando la encontró, festejó con los suyos, como la perla de gran precio. Festejó con los suyos cuando la encontró. Dice, pero había una dedicación por encontrar el reino, una dedicación por encontrar esa perla, esa moneda. Las parábolas hablan de esto. Aquel que encontró el tesoro vendió todo lo que tenía para comprar ese campo, porque el tesoro que tenía ahí era más valioso que todo lo que él tenía. Todo, vender absolutamente todo. Cada uno busque conforme a la luz que porta. Algunos leen el versículo del día, oran a la mañana, otros leen la palabra, otros tienen un devocional hecho. Busquen el reino continuamente, desesperadamente, todo el tiempo, búsquenlo. No se cansen de buscarlo. Búsquenlo en pareja, búsquenlo en soledad, búsquenlos con sus hijos, que sus hijos lo vean. Buscar el reino. No hay nada más glorioso para su hijo que nacer en una familia que busca el reino, que no se basa cuando hay un problema, no se basa en el exterior, sino en la roca que es Cristo. Dice, el mundo se está desmoronando, sí, 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 pero primero voy a orar. Voy a dejar todo en los pies de Cristo. Ahora sí, vamos. Porque un minuto en su presencia va a resolver lo de meses y meses buscando por otros lados. Cada cosa que pongas delante del reino, la casa, el auto, la pareja, los hijos, la profesión, está destinada a dar malos frutos. Cuando nosotros ponemos al reino primeramente y sus justicias es la forma, cómo opera, cómo ejecuta, cómo se maneja. Todo lo demás es añadido. Y los frutos son de vida. El Señor te va a dar la abundancia que vos querías y te habías afanado por tantos años. Y te vas a dar cuenta que no lo necesitabas. El Señor va a suplir todas tus necesidades y va a decir, wow, yo estoy buscando un auto. ¿5 años? ¿5 o 6 años? Es decir, llegó en un momento. Es decir, ya está, listo, llegó, gracias a Dios, gloria a Dios. Honramos, bendecimos y lo usamos para el reino. Está para el reino. Y toda cosa que llegue, sabemos que no ocupa un lugar en nuestro corazón. Hoy lo hablábamos antes de la reunión, de estar en vivo, que todos los extremos han sacudido a las personas que estaban paradas en la arena. Tanto el proceso como la abundancia. Hemos visto a un montón de hijos espirituales y con gran dolor en la abundancia, en el pequeño reconocimiento de la gente, de un técnico, en la sanidad de alguien, y decir, listo, ya está, el Señor ya cumplió lo que yo quería, por esto lo busqué, ya está, listo. Sí, creo en Dios, sí, creo. Qué lástima, ¿no? A nosotros nos genera mucha lástima. Y oramos por ello. El Evangelio de la Gracia proclama, cree y serás salvo. Serás salvo tú y tu casa. Ese es el primer nivel. No estamos discutiendo salvación porque la salvación ya fue otorgada, ya fue sana. No buscamos la salvación porque ya la tenemos. El Evangelio del Reino proclama, vive como alguien salvo. O serás corregido. Sean santos porque mi Padre es santo. Sean excelentes porque mi Padre es excelente. Esto empieza a afinarnos cada vez más. Dice que somos expuestos al crisol, al fuego, como el oro. Y el oro va sacando, el fuego va puliendo, va sacando, diríamos, todas las impurezas de nuestra vida a medida que vamos avanzando. El Espíritu Santo va trayendo a la luz cosas que teníamos que sacar de abajo de la alfombra, que hacía años que estaban ahí, generando mal olor en nuestra vida. El Espíritu Santo te dice, ahí está, entregalo.
Yo no puedo ser, el Señor es omnipotente, omnipresente, está en todos lados, pero nosotros opera libre albedrío. El Señor es Señor de todo el universo, menos de las áreas que nosotros no le hemos dado. Hemos visto muchos videos de gente que se ha metido hasta en la simpleza de curar el empacho. Listo, legalidad para el enemigo. Por eso nomás, le hemos abierto algo al enemigo ahí. Ni te digo las otras cosas. Y hemos abierto la puerta al enemigo, a la escasez, a la pobreza, a la enfermedad. Por no entender que el Señor tiene que ser Señor de todas nuestras áreas. Que saca a la luz aquello que nos está toxiqueando nuestra vida, que está pudriendo nuestra vida. El Evangelio de la Gracia solo quieren que la cruz quite el pecado. El primer nivel. Yo quiero que la cruz quite el pecado, soy salvo, pero no la cruz que quite el yo. ¿Cómo era yo en griego? ¿Se acuerdan? Ego. Queremos la cruz quite el pecado, pero no la cruz que quite el yo. No queremos morir. A mí predíquenme de lo que quieran menos de la cruz. La cruz es violenta. El evangelio del reino es violento. Porque para iniciar, te manda la cruz de una vez. Los pecados no son el mayor problema. Nunca el pecado fue el mayor problema. Fue nuestro ego. Porque cuando la cruz mata a tu yo, elimina la fábrica del pecado. La cruz mata nuestro yo, se elimina la fábrica del pecado. Le digo un montón de veces, no piensen en Messi, no piensen en Messi. ¿En qué van a pensar? En Messi. No, porque yo tengo problemas con esto, y esto me puede, y esto me puede, y lo declaramos, y lo declaramos, y lo declaramos. El surco cada vez más grande, el surco del vicio. ¿Por qué? Porque le estamos dando legalidad al pecado. Muerto el perro, se acabó la rabia. Cuando nosotros estamos muertos, cuando nuestro yo está crucificado, la fábrica del pecado, se le terminó la rabia. ¿Algo más? No. Romanos 5:17. Vamos que ya lo último, loco. Uf, no. Romanos 5:17. El Señor nos está devolviendo el gobierno. Dice, todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. Dice en otro, en Deuteronomio, no dice acá. Pero Romanos 5:17 dice, pues si la transgresión de uno reinó la muerte, ¿quién fue ese uno? Adán. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. En vida reinaremos con Cristo. Por eso Él nos devuelve la autoridad, Él nos devuelve el gobierno. Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Este versículo nos está devolviendo el gobierno, nos está devolviendo la posición que nosotros tendríamos que tener en Génesis 1. Vayan, sojuzguen la tierra, multiplícanse, enseñoreen. El Señor nos está devolviendo acá por su sacrificio. Dice que muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Tal vez sí hemos sido perdonados, pero aún no hemos sido transformados. El Evangelio del Reino te transforma, te empodera, te da carácter, te moldea a su imagen. Gálatas 4 del 1 al 7. ¿Vamos bien? Gálatas 4 del 1 al 7. No tenemos mucho tiempo para ahondar acá, pero vamos a explicar un poquito. Gálatas 4 del 1 al 7 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud
bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción. Recuerden eso, adopción de hijos. Por cuanto son hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, papito mío. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Acá cuando nosotros vemos que el niño espiritual, el que recién está en Cristo, en nada difiere al que es esclavo. Y recién leíamos que unos son esclavos del pecado y otros no. Dice, ¿por qué si yo estoy en Cristo me cuesta aún todavía esto? Porque tu ser aún es niño espiritual. Y esto es ofensivo, sí, ofensivo, recontra ofensivo. Pero si aún tenemos problemas con el pecado, es porque aún no diferimos del esclavo del pecado. Porque somos niños. Pero nosotros tenemos en nuestro ser engendrado el Espíritu de Dios que dice, Abba, Padre, papito mío, el que clama continuamente por el Padre. Entonces, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que nosotros tenemos todas las abundancias de Cristo Jesús en nosotros. Entendemos el saludo, te bendecimos, Dios te bendiga. Efesios 1 dice, ya fueron bendecidos en toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, entendemos el saludo, sé que hay buenas intenciones y bendecir es hablar bien de alguien, pero nosotros en Cristo ya somos herederos de Dios por medio de Cristo. Ya tenemos todas las abundancias del reino. Nada más que como somos niños, no diferimos aún del esclavo. Cuando habla de adopción, no habla del término que nosotros conocemos como adoptar a un hijo, que vamos a un centro, ¿cómo se llaman? Las casas de adopción. Un hogar. Un hogar. Dice que la adopción en el griego es huiothesia. Bueno, después lo paso. Dice que era la fiesta de los judíos a los 30 años de edad. No es la adopción típica, es la adopción de la fiesta de los 30 años donde el padre le daba un anillo al hijo y lo reconocía públicamente como su mayor de edad y le otorgaban todas las responsabilidades de adulto. Todas sus responsabilidades. Le daba la black card, le daba la tarjeta negra. Ahora, hijo, vos podés firmar por mí, podés comprar por mí, todo esto te pertenece, ya eres mayor de edad. ¿A qué edad fue bautizado Cristo? A los 30. ¿Qué dijo Dios cuando fue bautizado? Públicamente dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esta es la adopción, de que somos hijos maduros en Cristo y nosotros tenemos todas las herencias del Padre. Dice que el reino de los cielos no es automático, solo por creer. El reino de los cielos se gana venciendo. Y si hablamos de vencer, hablamos de un oponente, hablamos de una batalla. ¿Por qué? ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Cuántos al que venciere hay en Apocalipsis? ¿Alguien sabe? Al que venciere. La palabra en Apocalipsis, al que venciere, se repite 7 veces. Perfección. Ustedes dos van a tener capilla. Se están riendo. Al que venciere. La Pati dice que ya está re largo, que anda cortando. No, mira, estamos en hora. ¿Cómo se ingresa al reino? Venciendo. ¿Cómo introducieron ustedes un mejor estado físico? Venciendo. Venciendo al sueño, a la vagancia. Al que venciere, uno dice, a los que vencieren comerán el árbol de la vida. El 2, no sufrirán la segunda muerte. El 3, cogerán el maná escondido y tendrán un nuevo nombre. Tendrán autoridad sobre las naciones, tendrán vestiduras blancas y estarán anotados en el libro de la vida. Serán columna del templo de Dios y estarán sentados en el trono de Jesús. Esos son los al que venciere. Mientras que el Evangelio de la Gracia pondera exhibir lo que Cristo hizo por nosotros, el Evangelio del Reino exige lo que Cristo quiere hacer
en nosotros. El Evangelio de gracia es lo que Cristo hizo por nosotros. El Evangelio del reino es lo que nosotros tenemos que hacer para Cristo. El Evangelio del reino quiere que seas perfeccionado. La única gloria que soporta la vida y la muerte, que es a prueba de tiempo, es la gloria de ser ciudadanos de este reino. A ver, aquellos que tienen mascota, ¿cómo le quitamos un hueso a un perro? ¿Cómo le... Entreteniéndolo con otro hueso. Ahí va bien, va por ahí. Traten de sacarle un perro al hueso. ¿Qué comiste? ¿Viste? El perro muerde más todavía, ¿viste? ¿Qué tiene en la boca, ¿viste? Así y se escapa porque sabe el bicho. La única forma de sacarle un hueso a un perro es dándole un bife, dándole algo mejor. ¿Cómo podemos salir nosotros de nuestra vida tibia, mediocre, que no nos funciona nada? Hace años que damos vuelta. Cada vez achicamos más el estilo de vida que tenemos, cada vez, y no, si prendemos el aire hoy, no llegamos a fin de mes, si prendemos la cocina hoy, no llegamos a fin de mes, y cada vez va menos, y cada vez más arroz en la dieta, y cada vez más arroz, y fideo con arroz, decía un amigo. Lo único que comía es fideo con arroz. ¿Por qué? Porque hay algo que no nos está funcionando. Hay algo que lo de la palabra no nos está haciendo carne en nuestra vida. ¿Por qué la abundancia del reino aún no son buenas? Porque no entendimos la riqueza del reino. Porque somos niños aún y no deferimos nada de la otra persona que es esclavo. Dice que, y termino con esto, la otra vez vi un TikTok que me emocionó mucho. Eran presos condenados a cadena perpetua. Y por buena conducta, después de 50, 55 años, fueron liberados, fueron dados de alta. La gente tenía 75 años, tenían 80, tenían 70. Y dice, pero vos me estás matando, le decía. Le decía el preso al juez, vos me estás matando. Hice toda mi vida en la cárcel. No sé qué hay afuera. Mis hijos ya no son mis hijos, ya no me reconocen. No sabría qué hacer en la calle. Que esto no nos pase a nosotros. Que nosotros no entendamos que somos esclavos del sistema, de la muerte, del pecado. Que somos libres en Cristo Jesús. Lo hablaba un pastor la otra vez y dice, Dios es el Dios de las 1000 oportunidades, de 1.000.000 de oportunidades. Cada mañana es nueva tu gracia. Tu misericordia es nueva cada mañana. Pero el tiempo es un lujo que no nos podemos dar. Arrancar de nuevo a los 70 años, arrancar de nuevo a los 80 años. Le diste tus mejores años a la esclavitud. Le diste tus mejores años al sistema. Por eso vengan a mí todos aquellos que están cargados y cansados. Vengan, peleen la buena batalla de la fe. Echen mano de la vida eterna. Dice, termino con Hebreos 11:33. Habla de los héroes de la fe. Y con esto oramos. Dice, Hebreos 11:33 en adelante, dice, por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, llegaron a ser poderosos en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos, pero otros fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Otros sufrieron burlas y azotes, hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Estos hombres, de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. Todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros.
Y la pregunta que siempre me hago es, ¿qué vieron ellos que yo no estoy viendo hoy? ¿Qué vio Pablo y Silas? ¿Qué vieron ellos que murieron aserrados, crucificados, en la pira, fueron prendidos fuego, fueron mutilados, esperando una patria mejor? ¿Qué vieron ellos que hoy yo no estoy viendo? ¿Por qué dieron la vida y nosotros? Porque el técnico no nos pone, nos quejamos, nos desilusionamos. Abracemos la cruz. El otro día en el partido, pum, pum, dos pelotas al arco, 2-0 íbamos perdiendo. Y yo digo, Señor, ¿qué pasó? No, después fui un espectador de lujo, en el 180 minutos sin tocarla, pero ni siquiera tocarla, fueron dos golpes, papá, chao, íbamos perdiendo. Llegamos al vestuario, todos agarrándose a piñas, y digo, Señor, ¿qué es esto? La gente tirando piedra, tirando de esto, Señor, ¿qué es esto? Me dice, abraza la cruz, abraza la cruz. Que no sea en vano este proceso que estás pasando. Que no preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Recuerden que eso está del otro lado de la cruz. Eso no pasó la frontera, no pasó la aduana. Que no sea en vano este proceso que estás pasando en tu vida. Sembralo. Señor, no entiendo esto. No entiendo el proceso que estamos pasando. No entiendo la agresividad de la gente con personas que juegan al fútbol. No entiendo todo esto. El Señor me dice, sembralo, sembralo. Porque eso va a resucitar en vida. Vas a cosechar sobre esa siembra. Dice que con lágrimas sembraron y con regocijo cosecharon. Sembrar el proceso de tu vida, sembralo. Decís, Señor, abrazo la cruz. Abrazo la cruz. Sé que es vida para mí. Hoy mi yo está muerto. No quiere saber nada. Abrazo la cruz. Acepto la cruz de este tiempo. Porque sé que va a haber resurrección en esto. Padre que estás en los cielos, gracias, papá, por nuevamente traer palabras, Señor, y luz a nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, porque entendemos, Señor, que sin cruz no hay vida. Sin cruz no hay reino. Sin reino no hay abundancias. Sin reino nos empieza a faltar cosas. Nos empezamos a afanar. Empezamos a opinar. Empezamos a tener estrés, ansiedad, depresión, todos los males, Señor, de este siglo, las enfermedades de moda de este siglo, Padre. Venimos ante ti, Señor, declarando que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque estoy juntamente crucificado con Cristo. Gracias, Padre, por hacerme parte de esa muerte, de esa resurrección, de esa nueva vida, Padre, que hoy estamos experimentando. Señor, y la abundancia no tardará en caer. Soporten este pequeño proceso, sopórtenlo. Venzan este pequeño proceso, aguanten, que esto forma en ustedes un mayor y mejor peso de gloria, una mayor medida de Cristo en nuestras vidas, un aumento de Cristo en nuestro ser. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro todo, nuestra abundancia, nuestra riqueza. En ti lo tenemos todo, Padre. Gracias por esta noche, gracias por habernos hablado. Gracias, Señor Jesús. Te pedimos todo esto por la autoridad que tú nos das en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, chicos. Muy bien. ¿Cómo están?